106.5. El que no cuida la boca y se pone a hablar tonterías, después le pesa. Ahora el señor Boni Cepeda está desmintiendo que él le cobrara $60,000 o que Maduro le pagara $60,000. Cuando vi el dato pensé que era una babosada, porque o él está denunciando a Maduro como un indolente que con un pueblo pasando hambre, como está Venezuela, llama y le da 3,5 millones de pesos a un artista que incluso no está en su momento, que eso no se aleja, que eso ni se acerca a la tarifa que está muy lejos de la tarifa de mercado de esa persona. Le da eso. Primero lo está denunciando como un loco indolente al presidente Maduro. Eso. Pero las otras implicaciones que él ignora, parece, son las siguientes. Usted recibió $60,000 de Nicolás Maduro. Pero resulta que hay una orden ejecutiva de Estados Unidos que se ha endurecido y que prohíbe cualquier tipo de negociación a cualquier empresa que tenga relación con Estados Unidos de tener vínculo o negociar con el gobierno de Venezuela. Y usted lo ha hecho directamente con Maduro. ¿Qué pasa? Lo más sencillo, yo me imagino que el señor Cepeda tiene cuentas en la República Dominicana. ¿Le pueden los bancos mantener la cuenta abierta a un individuo que dice que recibió $60,000 de Maduro? ¿Le pueden mantener la cuenta abierta? Un tipo que está admitiendo que recibió dólares directamente de Maduro, lo que está prohibido en Estados Unidos, y no hay banco dominicano que no tenga corresponsalía con Estados Unidos. No hay banco dominicano que no tenga corresponsalía con Estados Unidos. Entonces, ¿qué mensaje él está? Porque antes era un rumor, pero ahora él admitió que Maduro le pagó a él. Que Maduro le pagó a él. Entonces, eso se supone que incluso aquí habría que investigarlo, que habría que investigarlo. Además del hecho de que eso, en su caso, porque en su caso, la crítica es que un artista puede presentarse donde le dé su gana. Sí, se puede presentar donde le dé su gana. Pero un viceministro no se puede presentar donde le dé su maldita gana. Un viceministro no puede estar de espalda a la política exterior del país del que es viceministro. Eso no es verdad. Ahora, como artista, que haga lo que él le dé su gana. Como viceministro, debió estar destituido hace tiempo. Y más después que admitió eso. Después que admitió haber cobrado la suma que fuere. La suma que fuere que hubiese cobrado. No, ahora dice, no, yo cometí un error. Fue una chanza. Yo no he cobrado. Eso es lo que está diciendo ahora. Después que se puso de baboso a decir que Maduro le había pagado $60,000. Buenos días, Marilena, adelante. Buen día, Julio, muy buenos días a todos. Esperamos que se encuentren bien hoy, que es un viernes que parece lunes. Y hoy vamos a hablar de Barahona. Y comienzo con las siguientes preguntas. ¿Cuán receptivo puede y debe ser un gobierno? Un gobierno democrático, que es lo que gracias a Dios, a la lucha, a la vida de muchos hombres y mujeres tenemos en la República Dominicana en las últimas décadas. Un gobierno democrático se puede dar el lujo de ignorar recomendaciones que se hacen en torno a proyectos que ya se están ejecutando, o es preferible que escuche estas posiciones y las analice para ver si las descarta o las aplica. ¿Cuál es la línea del equipo presidido, en este sentido, del equipo presidido por el presidente Luis Abinader? En principio, desde que llegaron a Palacio, abrieron las puertas de Palacio, recibieron a representantes de sectores importantes a todo nivel de la sociedad dominicana y mostraron apertura, mostraron interés de escuchar lo que desea, lo que anhela la población. Esto ha sido así, pero esto hay que demostrarlo día a día. En el caso de Danilo Medina, ¿cuál fue la línea? Bueno, hubo casos donde sí hubo receptividad
y se cambió la línea ya de proyectos que estaban listos para desarrollarse. Dos ejemplos básicos: Bahía de las Águilas, y ahí hay que reconocer el trabajo de la abogada Laura Costa, y ya ustedes saben la historia, ¿no? Todo un proyecto en el cual estaban involucrados un grupo de funcionarios, y se echa atrás. ¡Ey! Hay un robo inmobiliario, la peor estafa al Estado. 2 o 3 años después concluye con la recuperación de estas tierras. Ahí el entonces presidente Danilo Medina mostró receptividad. Y el otro caso del Parque Cotubanamá, ya con un permiso de medio ambiente para desarrollar un proyecto turístico en la zona de recreo, pero de una área protegida, de un parque. Vinieron las protestas, se creó una comisión y meses después hubo que revocar el permiso. Entonces, estos son ejemplos de receptividad y cambiar la línea por recomendaciones. ¿A qué me refiero? ¿De qué hablo? Hablo de las operaciones para extraer carbonato de calcio y venderlo a los Estados Unidos, exportarlo a los Estados Unidos. Y sugiero que se escuchen no solamente las críticas, sino las recomendaciones hechas por muchos sectores. Pero voy a poner nombre y apellido: el ingeniero agrónomo Camilo Curi. ¿Qué pasa? Lo primero, cuando una gente recomienda algo, lo primero que uno se pregunta: ¿tiene algún interés? ¿Tiene algún problema con la empresa en cuestión? Y eso el gobierno lo puede averiguar. La trayectoria del ingeniero Camilo Curi es clara, está ahí más de 20 años trabajando para el ingenio Barahona, un ingeniero agrónomo que posee fincas de ganado de carne, de café, con una experiencia exitosa colocando nuestro café, un café gourmet, en mercados muy exigentes a nivel internacional. Y lo más importante, un doliente de Barahona. Él dice, su argumento es que busca el beneficio del país y busca el beneficio de Barahona. Usted dice, yo lo dudo, investiguen. Entonces vámonos con las recomendaciones que aquí uno aplica. ¿Nos conviene aplicar estas recomendaciones? ¿Queremos hacerlo? ¿Podemos hacerlo? Si es así, adelante. Si no, usted la descarta. Pero por lo menos se escuche lo que está sugiriendo el ingeniero agrónomo Camilo Curi. En cuanto a estas operaciones, primero lo económico. Hay que recordar que la empresa Belfont estaba desde gobiernos del doctor Leonel Fernández detrás de este permiso para la extracción de carbonato de calcio y no se había logrado. Se logró ahora en este gobierno. Entonces, en cuanto a lo económico, ¿qué dice el ingeniero agrónomo Camilo Curi? Que no es rentable. Según sus argumentos, se está exportando el producto crudo, no refinado. Y él dice, la mayor ganancia está cuando tú lo refinas, porque eso le tiene un valor agregado. Sin refinar, el precio es bajísimo. Entonces la empresa Belfont se lo está llevando crudo, lo exporta a Estados Unidos, allá en su estructura de Luisiana, lo refina y lo vende a todos los Estados Unidos, porque el carbonato de calcio está presente prácticamente en todas las industrias. Usted va a la industria farmacéutica, ahí requieren este producto, pero la industria de cosméticos igual, construcción igual, es un elemento básico. Ahora uno se pregunta, ¿será que no tenemos capacidad para refinarlo acá? Y nos explica el ingeniero Camilo que sí, Camilo Curi, que sí, que es sencillamente calentamiento para quitarle la humedad y luego se refina y se clasifica por grado de finura. Y que esto le aumenta el precio de una manera significativa. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos perdiendo empleos. No se supone que una de las prioridades que esta prioridad desde antes de la pandemia y ahora es todavía más prioritario el generar empleos. ¿Y por qué no se podían generar empleos en Barahona refinando este producto y exportándolo no en crudo, sino como carbonato de calcio refinado? Y así la República Dominicana ganaba mucho más. Entonces la pregunta que se hace el ingeniero Curi, que yo creo que es muy válida, ¿cuáles son los beneficios para la República Dominicana y para Barahona de estas operaciones con la Belfont? ¿Realmente es rentable? Él dice que no. Vamos a escucharlo. Primer elemento, lo económico. Segundo elemento, y no por decirlo en segundo porque sea menos importante, lo ecológico.
Él dice, están extrayendo a 1000 metros por encima del mar en una área donde están afectando nacimientos de ríos importantes, como Riocito, que es afluente del río Bauruco, y el río Muerto o de Filipinas. Y él dice, la mina mucho más abajo tiene el producto de igual calidad. Y el ingeniero Curi dice que ha llevado ejecutivos de la empresa allá, dice, tomen muestras, envíenlas a Estados Unidos para que confirmen que el producto tiene igual calidad. Ahora, lo hacen a esa altura, afectan nuestros ríos, están afectando producción de agua, están creando erosión, están dañando el medio ambiente. Si lo hacen más abajo, van a tener el mismo producto de igual calidad protegiendo el medio ambiente. Oye, el ingeniero de energía y minas no decía que ellos buscaban el equilibrio entre la explotación de los recursos naturales, que sí hay que sacarle provecho económico, pero el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué no toman en cuenta estas recomendaciones que están haciendo ambientalistas? En este caso estoy hablando de una recomendación específica del ingeniero Curi. Esto no es factible, no se puede hacer. Y el otro elemento que no es menos importante, el tema salud. ¿Cuál es el área del cuerpo que tenemos que cuidar más en estos momentos por lo de la pandemia? El área del cuerpo que más ataca el COVID. Los pulmones. Todos hablamos cuando hablamos de ocupación hospitalaria, de los ventiladores y la falta de oxígeno. Los pulmones. Entonces, cada vez que hay una amenaza, como el año pasado, tipo Duquesa, o en este caso, el polvillo del carbonato de calcio, hay que poner una alerta. Y el gobierno no está atendiendo eso. ¿Qué pasa? Hasta el momento dicen que este polvillo no está afectando a la población porque se está haciendo no en gran escala. Estas son explicaciones del ingeniero Curi, que le estoy diciendo al gobierno, escúchenlo, porque si esto es cierto, es muy grave. Entonces, ¿qué pasa? Cuando trasladan y embarcan este producto a granel, esto emana un polvillo y por la brisa que viene del mar se esparce a toda la ciudad. Entonces, en el caso específico de Barahona, hay un trauma de cuando se exportaba por ese puerto yeso. Y entonces la ciudad estaba cubierta de blanco. Eso es un trauma porque la población sufría de las vías respiratorias. Tenían una sola gripe que comenzaba el 1 de enero y terminaba el 31 de diciembre, hasta que en un gobierno del doctor Joaquín Balaguer se emitió un decreto para prohibir que por ese puerto se exportara yeso. Y se dispuso que se separara lo que era un puerto turístico dedicado al turismo, dedicado a los cruceros, y el puerto para fines industriales, que en este caso creo que era Puerto Punta de Manzanillo. Y se avanzó en el diseño, todo este proyecto, pero esto se ha quedado abandonado. ¿Es solamente el ingeniero Curi que habla de esto? No, yo invito al presidente Abinader que lea el artículo que le dedica el abogado, periodista, escritor Bonaparte Gotro Piñeiro. Él lo titula Presidente, ojo con el suroeste. Y solamente leo un párrafo, dice, ahora que el presidente Luis Abinader inaugura un trozo de muelle donado por una empresa extranjera que explota una mina a cielo abierto, cuya operación expele un polvillo que afecta a los pulmones de los habitantes, la flora y la fauna de la zona, hay que monitorizar el daño que produce. Dice Gotro Piñeiro que durante años residía a menos de 500 metros del muelle de Barahona. Y él recuerda el trauma de ese polvillo blanco que cubría la ciudad cuando se exportaba yeso. Y la gripe que afectaba a todos. Cuenta que a su madre nunca se le quitó la gripe hasta que ellos decidieron traerla a vivir con él y doña Miriam, y entonces la gripe desapareció. Esta es la historia de una ciudadana, pero que se repite en muchos ciudadanos de Barahona. Entonces, ¿qué cuesta? Esto es así. Queremos promover el turismo en la zona, queremos la salud de los ciudadanos. Se ha evaluado esto de dedicar un puerto para fines turísticos y otro desarrollarlo para fines industriales. ¿Qué cuesta escuchar estas recomendaciones? Son las preguntas que nos hacemos. Entonces, sí aprovechar nuestros recursos naturales, pero también proteger la salud, proteger la ecología
y proteger los beneficios. Solo recuerdo que uno de los momentos de más gloria del entonces presidente Danilo Medina fue cuando se presentó como el líder que defendía nuestros recursos y defendía los beneficios para la República Dominicana con el contrato de la Barrick Gold. Ustedes lo recuerdan, las redes se encendieron y todo el mundo motivado apoyando a ese líder. Entonces, cuando nuestro presidente nos defiende, eso aumenta su puntuación. Ya concluyo recordando que estamos en la jornada de vacunación comunitaria desde el día de ayer hasta el domingo a nivel nacional, con énfasis en el Gran Santo Domingo, en Azua, en San Cristóbal y en Peravia. El presidente Luis Abinader ha dicho que fue exitosa en el día de ayer, que le sorprendió ver a personas mayores vacunándose, personas que no lo hicieron en la fase que le correspondía. Hasta el momento se han aplicado poco más de 4.625.000 vacunas. De estas, poco más de 3.400.000 la primera dosis y 1.200.000, un poco más, las dos dosis. ¿Cuál es la meta? Llegar a 5 millones. La verdad que hay que reconocer, esto ha sido un capítulo exitoso de este gobierno. De este gobierno, la obtención de las vacunas. Del gobierno anterior, la relación con China. No todos los países han logrado un porcentaje de la población en los meses que tenemos ya, como lo ha hecho la República Dominicana. Y aún con los inconvenientes, aún con los fallos de las primeras empresas a las cuales se les pagó y que hubo contratos, aún con eso, este gobierno resolvió. Eso hay que reconocerlo. Es un objetivo del país que la mayor cantidad de gente se vacune. Dicen los médicos que de esta manera se logra cierta inmunidad y por lo menos si te da el virus, no te da con síntomas tan graves. Y para fines de la reactivación de la economía, para atraer inversiones, para atraer turismo es vital. Así que todos a apoyar esta jornada comunitaria de vacunación que comenzó ayer, termina el domingo, y autorrecogerse porque estamos en uno de los peores, dicho por los médicos, en uno de los peores momentos de la pandemia y no importa lo que establezca el toque de queda, en la medida de lo posible que usted pueda permanecer en su casa y limitarse a las labores de trabajo, estará contribuyendo a su salud, a la salud de la familia y de toda la comunidad. Con esto concluyo, Julio.